Listo. Buenas tardes. El día de hoy, mi compañera Jessica y yo explicaremos todo lo que deben saber acerca de las inversiones internacionales, el sistema cambiario y los tipos de cambio. Así es, mi estimado compañero. Además de eso, también veremos los formatos cambiarios de exportación e importación y todos los documentos del soporte para este proceso. Por último, haremos una breve reflexión sobre el impacto del uso de las criptomonedas dentro del sistema cambiario y la economía del país. Las inversiones internacionales se clasifican de dos maneras. La primera son las inversiones de capital del exterior en el país. Estas pueden ser de manera directa o de portafolio. Y la segunda son las inversiones de capital colombiano en el exterior. Hay distintas clases de inversiones y las que explicaremos a continuación es la inversión extranjera directa o IED. ¿Qué es la IED? La IED son transacciones que realizan dos agentes económicos que son de diferentes países. Los agentes traen su dinero donde llegan a un país extranjero y ponen sus redes y empiezan a hacer inversión en esto. Hay dos formas de invertir en la IED, que son las más conocidas. La primera es cuando una empresa decide empezar desde cero, manteniendo su misma marca y contratando todo, conocido como Greenfield. La segunda compra completamente una parte de una empresa ya existente. Ejemplo, la de Zach Miller, cuando compró una gran parte de la empresa de Bavaria y empezó a invertir en esto. Otras formas de IED son, primero, la participación en la capital de una empresa residente en Colombia por medio de acciones, cuotas sociales, aportes representativos de capital o bonos obligatoriamente convertibles en acciones. Simplemente cuando no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores del RNVE o de un sistema de cotización de valores en el extranjero. La segunda es la participación en negocios fiduciarios. Estos son sometidos a la inspección de la Superintendencia Financiera de Colombia, con el objetivo de que estas inversiones no se constituyan como un portafolio de inversión. La tercera es adquiriendo inmuebles en el país, adquiridos a cualquier título, directamente o mediante negocios fiduciarios, o como resultado de un proceso de titularización de inmobiliaria, de proyectos de construcción, con la condición de que el titular respectivo no esté inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Los activos intangibles adquiridos con el propósito de ser utilizados para la obtención de un beneficio económico en el país. La quinta son las participaciones en el fondo del país de capital privado. La siguiente clase de inversión es el portafolio de inversión. Básicamente, el portafolio de inversión es el conjunto de activos e instrumentos financieros que posee un inversionista, tales como acciones en empresas, bonos, propiedades raíz, criptomonedas, divisas, metales preciosos, obras de arte, títulos de valores y similares. Debemos tener en cuenta que todas las inversiones deben registrarse ante el Banco de la República, conocido como el Banco Central, a través de un intermediario del mercado cambiario, o IMC, o de una cuenta de compensación como condición necesaria para que el inversionista extranjero pueda ejercer los derechos cambiarios que le da la ley. Bueno, en registro de inversión directa realizadas en divisas, estas inversiones se registran de forma automática con el suministro de la información de los datos mínimos de inversiones internacionales, conocidos como la declaración de cambio. Se presenta al momento de canalizar las divisas a través de mercado cambiario, cuenta de compensación o IMC. Otros registros de inversión directa son aquellas inversiones realizadas en virtud de un acto, contrato u operación lícita, diferente a divisas. Se deberán registrar en cualquier tiempo con la presentación del formulario número 11, como pueden ver en la imagen. En caso de que se venda la inversión al residente del país o haya una liquidación parcial o total de la inversión o disminución de capital o readquisición de acciones o cambio en los titulares de inversión a otros inversionistas no residentes o cambio de la empresa receptora de la inversión o de su destinación, deberá informarse al Banco de la República mediante un procedimiento de sustitución al que se debe realizar durante los 6 meses siguientes a la fecha de la operación.
Luego de que la inversión está registrada en el Banco Central del titular que posee los siguientes derechos: remitir al exceso las utilidades netas comprobadas que periódicamente generen sus inversiones, reinvertir las utilidades o retener el superávit. El superávit comercial es la diferencia positiva entre lo que es un país vende al exterior y lo que ese mismo país compra a todos los países. Cuando la diferencia entre los ingresos, siendo estos positivos, y los gastos negativos, da un resultado positivo. Las utilidades no distribuidas con derecho a giro. También capitalizar la suma con derecho a giro, producto de obligaciones derivadas de la inversión. Y por último, la moneda debe ser libremente convertible y de esta manera poder ser remitida al exterior. Ahora seguiremos con la inversión de capital colombiano en el exterior. Bueno, estas son aquellas inversiones que efectúan los residentes de Colombia en el exterior. El registro de la inversión dependerá de que si efectuó en divisas o si es el producto de un acto, contrato u operación lícita. Este tipo de inversión se da por medio de la compra de títulos emitidos o de activos radicados en el exterior, la compra de obligaciones privadas externas, deuda pública externa y bonos o títulos de deuda pública externa. Estas inversiones pueden darse gracias al mercado libre o el mercado cambiario, que lo veremos más adelante. Con divisas que no correspondan a operaciones de cambio de obligatoria canalización, ¿qué quiere decir esto? Que son operaciones en las cuales la negociación o transferencia de divisas debe hacerse a través de los intermediarios del mercado cambiario IMC o de cuentas de compensación y no por el mercado libre o no regulado. Actualmente no hay obligación de registro para las inversiones financieras que se den con recursos del mercado libre o no regulado. A continuación, la explicación del régimen cambiario colombiano. Bueno, el régimen cambiario colombiano es el conjunto de normas que regulan aspectos de los cambios internacionales. Estos cambios internacionales son definidos como todas las transacciones con el exterior que implique pago o transferencia de divisas o títulos representativos. En el régimen cambiario colombiano existen dos mercados: el mercado regulado y el mercado libre. El mercado cambiario de Colombia se maneja únicamente y exclusivamente a través de dos canales autorizados legalmente, que son el canal suministrado por los intermediarios del mercado cambiario, el canal de las cuentas de compensación registradas ante el Banco de la República o Banco Central. Pero porque las operaciones pertenecen al mercado cambiario. Las operaciones que pertenecen al régimen cambiario son las siguientes. La importación y exportación de bienes, las operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país, así como los costos financieros inherentes a estas, inversiones del capital exterior en el país, así como los rendimientos asociados a estas, inversiones de capital colombiano en el exterior, así como los rendimientos asociados a estas, inversiones financieras en títulos emitidos en el exterior o inversiones en activos radicados en el exterior, avales y garantías en moneda extranjera y operaciones de derivados. Lo que quiere decir que todas las operaciones que no fueron catalogadas pertenecen al mercado libre, es decir, pueden efectuarse sin necesidad de acudir a los intermediarios del mercado cambiario ni a cuentas de compensación. Por ejemplo, los pagos en moneda extranjera por prestación de servicios. A continuación se darán los intermediarios del mercado cambiario, también conocidos como IMC. En estos están el banco comercial, el banco hipotecario, la corporación financiera, compañía de financiamiento comercial, la financiera de desarrollo nacional o FDN, la financiera energética nacional o FEN, Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex, cooperativa financiera, la sociedad comisionista de bolsa y por último las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales. Ahora mi compañera explicará qué son las cuentas de compensación. Bueno, las cuentas de compensación son cuentas bancarias en moneda extranjera unidas a entidades financieras del exterior, las cuales se registran en el Banco de la República como cuentas de compensación. Los ingresos o egresos pueden provenir del pago
de obligaciones derivadas de operaciones de cambio que deban o no canalizarse a través del mercado cambiario, así como el cumplimiento de las obligaciones derivadas de operaciones internas. Se debe tener en cuenta que el manejo y cierre de las cuentas de compensación son sometidas a cumplimiento de reportes ordenados por el Banco Central. Estos se dan reportes mensuales y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocida como la DIAN, se da un reporte trimestral. Luego de este proceso sigue la declaración de cambio, la cual es exigida para documentar la realización de una operación de cambio que implica la compra o venta de divisas a través del IMC, debidamente autorizados. A este se le llama declaración de datos mínimos, el cual es el formulario en el que se consigna la información básica sobre la operación realizada. Las operaciones que se realizan a través de cuentas de compensación no es obligatoria el uso de las declaraciones de cambio de datos mínimos. Ok, existen otros formularios dispuestos por el Banco de la República para informar operaciones cambiarias, como lo son. El primero es el formulario número 13, que este es usado para registrar y actualizar la inversión extranjera del sector de hidrocarburos y minería. El siguiente es el formulario número 10, para registrar e informar los movimientos y o cancelaciones de la cuenta de compensación. Siguiente es el formulario número 7, que es usado para informar el endeudamiento externo otorgado a no residentes. Y el formulario número 6 es para informar el endeudamiento externo otorgado a otros residentes. Bueno, la regulación de las operaciones del mercado cambiario son los pagos para cancelar el valor de las importaciones o los reintegros por exportaciones efectuadas por residentes del país. Deben ser canalizados a través del mercado cambiario, es decir, a través de los IMC o de las cuentas de compensación. Existen 4 procesos a los que se aplica el proceso de regulación del mercado cambiario. El primero es la importación de bienes. El diligenciamiento de la información de datos mínimos por importación de bienes dependerá de los documentos soportes de la importación. Objeto de pago y la canalización la deberá efectuar el importador. Al respecto, es importante advertir que en materia de importaciones no es admisible la compensación o cruce de obligaciones recíprocas. Y por regla general, se exige que el importador colombiano gire al exterior las divisas correspondientes a la importación de mercancías. El segundo es la exportación de bienes. La exportación de bienes es el diligenciamiento de la información de datos mínimos por exportaciones de bienes. Dependerá de los soportes de la exportación. Objeto del reintegro y la canalización la deberá efectuar el exportador. El pago de exportaciones también se podrá recibir en moneda legal colombiana a través de los intermediarios del mercado cambiario o por medio de tarjeta de crédito internacional. En materia de exportaciones tampoco es admisible la compensación o cruce de obligaciones recíprocas. Y por regla general se exige que las divisas correspondientes al pago del formulario número 6 y formulario número 7 mostrados anteriormente son para informar el endeudamiento externo otorgado a residentes y Bueno, para informar, qué pena, y para informar el endeudamiento externo otorgado a no residentes. Bueno, el tercero es el crédito en moneda extranjera. Los residentes y los intermediarios del mercado cambiario pueden obtener créditos en moneda extranjera de los IMC y de no residentes debidamente registrados ante el Banco de la República. Estos créditos externos deberán estipularse en moneda extranjera, pero su desembolso y su pago se podrá hacer en moneda extranjera o en moneda legal. Para este último caso, se deberá realizar a través de cuentas en moneda legal de uso exclusivo para estas operaciones. Como cuarto, tenemos el régimen cambiario especiales. Este es el régimen de control de cambios especiales, aplica solamente a las sucursales de sociedades extranjeras del sector hidrocarburos y minería que realizan actividades de exportación, explotación o presentación de servicios a este sector. Dicha actividad se relaciona exclusivamente con la exportación y explotación de petróleo, gas natural, carbón, ferroníquel o uranio.
Bueno, el régimen cambiario especial permite el giro al exterior del equivalente en divisas del monto de capital extranjero en caso de que la liquidación de la sucursal o el equivalente en divisas de las sumas recibidas en moneda legal con ocasión en las ventas internas del petróleo, gas natural o servicios inherentes del sector hidrocarburos. Asimismo, pueden reintegrar las divisas que requieran para atender gastos en moneda legal. También recibir en el exterior directamente por la oficina principal el producto de sus ventas. Otro factor es pagar contratos en moneda extranjera siempre que la divisa provengan de recursos generados en su operación. Y por último, contabilizar como inversión suplementaria el capital asignado, además de las disponibilidades en divisas, las disponibilidades de capital en forma de bienes o servicios. A continuación se explicarán qué son los tipos de cambio y cuáles existen. Bueno, es la relación entre el valor de una divisa y otra, es decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. Por ejemplo, para obtener $1 se necesita 3.533,30 pesos colombianos. Para conocer el valor de una moneda con respecto a otra, se usa el conversor de divisas. El mercado se negocia, el tipo de cambios es Forex, Forex Exchange, el mercado más grande del mundo y descentralizado. En este mercado se realizan los intercambios de monedas y se determinan los precios de la misma a través de la interrelación de oferta y demanda. El precio de la moneda en Colombia está altamente relacionada a la demanda del petróleo. Ok, el primer tipo de cambio es el fijo. Este es un tipo de cambio en el cual el gobierno de un país establece el valor de su moneda nacional, asociado al valor de la moneda de otro país. El mismo mercado provoca que sus precios suban y bajen entre sí. Para establecer el cambio fijo y evitar que las divisas tengan un desbalance, el Banco Central compra y vende su propia moneda en el mercado de divisas a cambio de la divisa a la que se está vinculando, ejerciendo así una fuerte demanda o oferta de su propia moneda. De esa manera sitúan el precio de su divisa en el tipo de cambio fijo establecido. Hay varias razones. La primera es que el tipo de cambio fijo se establece normalmente ante la inestabilidad de una divisa para corregir una economía poco estable o que depende en gran medida del valor de la moneda. Estos constantes cambios en el valor no ayudan en nada al crecimiento económico del país, ya que hace perder la confianza del comercio y de las inversiones internacionales al no existir la suficiente seguridad económica. También se establece un tipo de cambio fijo para reducir el riesgo de inversión de ciudadanos e inversores, como hace Suiza con el euro, por ejemplo. Bueno, el tipo de cambio fijo se encuentra clasificado en 5 opciones. El régimen de convertibilidad o caja de conversión es la categoría más estricta del tipo de cambio fijo. Se establece por ley un tipo de cambio. Sus reglas funcionan de la misma forma que el patrón oro. Se establece el valor de la moneda de un país en relación a la cantidad de que éste posea. El Banco Central se obliga a convertir de manera inmediata en la moneda vinculada cada vez que algún ciudadano presente dinero en efectivo. Para ello, debe tener el 100% de su masa monetaria respaldada por dólares guardados en sus reservas. Como segundo factor, tenemos el régimen convencional de tipo fijo. Un país fija su moneda con márgenes del más o menos de 1% sobre otra moneda o cesta de monedas. Puede para ello utilizar políticas directas de inversión, como comprar o vender la divisa, o políticas indirectas de intervención, que es bajar o subir los precios de interés. Como tercer factor, tenemos el tipo de cambio dentro de bandas horizontales. Las fluctuaciones permitidas de la moneda son algo más flexibles. Por ejemplo, un más por menos de 2%. También se conoce como tipo de cambio con zona de objetivo. Como cuarto factor, tipo de cambio móvil. El tipo de cambio móvil se ajusta de manera periódica, normalmente ajustado por una mayor inflación con respecto a la moneda vinculada. Se puede hacer de forma pasiva o activa, anunciando con anterioridad e implementando los ajustes anunciados anteriormente.
Y como quinto y último factor tenemos el tipo de cambio con bandas móviles, que es similar al tipo de cambio con bandas horizontales, pero el ancho de las bandas se va a incrementar poco a poco. Se suele utilizar como paso intermediario a un tipo de cambio flotante. El siguiente tipo de cambio flotante, o también conocido como flexible, es un tipo de cambio que está determinado por la oferta y la demanda de divisas en el mercado. El Banco Central del país no interviene. Una moneda que utiliza el tipo de cambio flotante se conoce como moneda flotante. A diferencia del tipo de cambio fijo, el tipo de cambio flexible está continuamente en movimiento, es decir, que en un constante cambio. La oferta y la demanda hacen variar la tasa de cambio entre monedas, dependiendo de los factores que afectan a las respectivas monedas, como el crecimiento económico, la inflación o los tipos de interés. El tipo de cambio flotante tiene un problema y ese es que el déficit de un país no se puede corregir mediante la devaluación o revaluación de la moneda. Al contrario, se debe ajustar de manera natural según vaya por los demás mercados. ¿Qué significa el déficit? El déficit es situación en la que los gastos superan a los ingresos o se importa más de lo que se exporta. El superávit quiere decir que la situación en la que los ingresos superan a los gastos o se exporta más de lo que se importa, que generalmente es como no debería estar en un superávit. La moneda será débil si posee un déficit y el precio de esta moneda irá perdiendo valor secuencialmente. Bueno, a este tipo de cambio se conoce como autocorrectivo, ya que las diferencias en la oferta y la demanda se corregirán automáticamente en el mercado. Es decir, en el caso del tipo de cambio flotante, si la demanda de una divisa es baja, su valor disminuye, con lo que los bienes importados son más caros y se estimula la demanda de bienes. Como consecuencia, genera más puestos de trabajo. A continuación se hará la clasificación del tipo de cambio flotante. La flotación limpia. Esta es aquella situación en la que se encuentran las monedas cuyo tipo de cambio es el que se obtiene del juego de la oferta y la demanda, sin que el Banco Central intervenga en ningún momento. También se conoce como tipo de flotación independiente. La flotación sucia. Aquella situación en la que se encuentran las monedas cuyo tipo de cambio es el que se obtiene del juego de la oferta y la demanda. Pero en este caso el Banco Central se ve obligado a intervenir, comprando o vendiendo para estabilizar la moneda y conseguir los objetivos económicos. También se conoce como tipo de cambio flotante administrado, ya que tiene una flotación dirigida, pero que no se anuncia previamente. Bueno, el siguiente tipo de cambio es el semifijo o mixto. Es el tipo de cambio, fluctúa libremente entre dos bandas o límites fijados, banda de fluctuación superior o inferior. Las bandas de fluctuación indican la depreciación o apreciación máxima que pueden obtener una moneda. El Banco Central actuará cuando el tipo de cambio estuviera fuera de los límites fijados. Por ejemplo, si se vendiera el euro o comprara el dólar para evitar la apreciación, compraría el euro o vendería el dólar para evitar la depreciación. Para finalizar, mostraremos los documentos cambiarios de exportación e importación. Ok. El número uno, esta es la declaración de importación. Y el número dos es la declaración de exportación de bienes. Y a continuación referenciamos los documentos soporte para el proceso de exportación e importación. Bueno, estos son los documentos de soporte para la exportación. Este primero es la declaración de exportación. El segundo es la factura comercial de exportación. El tercero sería ya la declaración de importación y seguiríamos con el documento de transporte. Con este documento puedes realizar los trámites aduaneros de importación sin que sea relevante el medio por el que llegan, ya sea vía aérea, marítima o terrestre.
Para cada medio existe un tipo de cambio, de un tipo de documento. En el marítimo se conoce como BL o conocimiento de embarque. En el aéreo, su nombre del documento se llama guía aérea. Para el terrestre se llama la carta de porte. Todos los documentos deben cumplir con estas características: tipo, número y fecha de los documentos de transporte o de los documentos consolidadores. Las características del contrato de transporte: cantidad de bultos, peso y volumen según corresponda. El flete, la identificación de la unidad de carga cuando sea necesario y por último la identificación general de la mercancía. Bueno, otros documentos necesarios para el proceso son los cuentes con las cuentas de los siguientes documentos cuando apliquen. Estos son prueba de origen comercial para la aplicación de disposiciones especiales o tratamientos preferenciales, también el mandato si presentas la declaración de importación a través de una agencia de aduanas o un apoderado, perdón, y declaración andina del valor y sus documentos justificativos si la importación supera de $5.000 en un solo envío o envíos fraccionados. Como tercer factor, tenemos la declaración de exportación o el documento como acredite la operación de exportación ante la autoridad aduanera del país de procedencia de la mercancía cuando la DIAN así lo exija. También el documento de la constitución del consorcio o unión temporal si expiden los soportes de la operación a nombre de uno de ellos. Y por último, el documento que contiene los resultados de la inspección previa. A continuación, y por último, daremos una reflexión acerca del impacto del uso de las criptomonedas dentro del sistema cambiario y la economía del país. The impact of the use of cryptocurrencies within the exchange system and the country's economy. We all know that the cryptocurrencies nowadays has become known all over the world in comparison to the to other inversion markets. For the investors, financial institutions, central banks, and governments, this have become a trend due to their characteristics, among which it is worth highlighting their high volatility and risk this involves. In my opinion, this is a clear definition of this new market facing the economy, which allows an unprecedented technological and financing advantage, breaking with any barrier, but is also involved in high uncertainty and risk. In Colombia, the virtual currencies haven't been recognized as a currency by the legislator or the monetary authority. According to Article 6 of Law 31 of 1992, the monetary unit and unit of account of Colombia is the peso, published by the Banco de la República. For its part, Article 8 of the aforementioned law states that legal currency consisting of banknotes and metallic currency must express its value in pesos. To conclude, Bitcoin is not an asset that can be considered as a currency, either because it does not have the backing of the central banks of other countries. Consequently, it cannot be used for the payment of the operations of the exchange regime used by the board of directors of the Banco de la República. Also, the virtual isn't recognized by the Central Bank of Colombia. Investors from other countries, it is possible to make financial environments and assets abroad with those resources represent in foreign currency that should not be channeled through the exchange market. The obligation to channel these investments exits when they are made with currencies that must be channeled through said market. Esto sería todo. Gracias por su Muchas atención. gracias por su atención.
Y listo.